Hola, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta mesa redonda. Como os acaban de decir ya, lleva por título Recursos geológicos y desarrollo rural. Tenemos 1 hora y 3 cuartos y ya veis cómo va el tiempo, ¿no? De todas formas, igual no es una mesa redonda al uso, no van a hablar los tres ponentes seguidos, sino que hemos decidido dividir el tema en 4 cuestiones porque nos parecía más operativo. Os voy a presentar las cuestiones para que vosotros las tengáis en mente, porque creemos que la mesa redonda se trata de que vosotros participáis, porque si no, no sería redonda. Dejamos 25 minutos al final para vuestras intervenciones y preguntarle a los ponentes. Entonces, la primera cuestión va a tratar de lo que son los recursos geológicos en sí, su importancia, su clasificación, etcétera, lo que digan los ponentes presentes. La segunda cuestión, ¿qué es el rural y qué es el desarrollo rural? Los distintos tipos de rural, la conservación, el contrapuesto al desarrollo o al mismo tiempo. Una tercera cuestión, explotación de recursos geológicos y oportunidades de desarrollo rural y también explotación de recursos geológicos y problemática social y ambiental. Dará bastante que hablar, ellos nos contarán. Y, por último, una cuarta cuestión, iniciativas ante los recursos geológicos, bien sea de empresas privadas, de las distintas administraciones, entidades, escuelas, etcétera, ¿no? Escuela en general. Y al final de todo, sí tendremos unos 15 minutos para las conclusiones. Pero lo importante, va a ser muy importante, una parte importante, vuestras intervenciones. Entonces, dicho esto, paso a presentar a los ponentes, que estoy encantada de tenerlos aquí porque creo que nos darán una visión por lo menos tridimensional, ya que son tres. Fernando Alonso, aquí a mi izquierda, que es de Madrid y vive en Viveiro desde el 2016, es ingeniero de minas por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes de Madrid, tiene un máster en exploración geológica del Instituto Francés del Petróleo y un máster de Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona. Trabajó en exploración y producción minera en España, China y Canadá durante los últimos 20 años. Es director de Desarrollo de Minería en Ferroglobe, empresa multinacional de producción de silicio metal y ferroaleaciones. Y actualmente atiende al desarrollo de minería de esta empresa a nivel mundial, al mismo tiempo que a las operaciones mineras aquí en Galicia, en el norte, en Novarqueiro, en Novicedo, en la costa de Galicia. No sé si lo dije bien o si tienes algo que aclarar, Fernando. Más allá está Jaime Izquierdo Ballina, que es de Asturias y allí vive, y es geólogo por la Universidad de Oviedo, y desde 1983 trabajó como empleado público en distintas administraciones y siempre relacionado con el medio rural, en el ámbito local, en el autonómico y en el estatal. En el local en Llanes y Langreo, en el autonómico en Asturias y en el estatal relacionado con el Ministerio de Agricultura y el de Medio Ambiente. Y desde el 2019 hasta su jubilación, recientemente, ocupó el cargo de comisionado para el reto demográfico del Gobierno del Principado de Asturias. Además de esto, y al mismo tiempo, es ensayista, articulista, conferenciante y escribió 9 libros desde el 2001. Yo voy a destacar 3, por hacerlo así más claro. La casa de mi padre del 2012, que creo que fue un éxito de público. En el 2013, La conservación cultural de la naturaleza, un libro pequeñito que a mí me pareció una joya que da en la diana de estas cuestiones. Y destaco el último del año pasado, de función pública, ¿Cómo va el mundo? O ¿Cómo va el mundo?
Además de esto, ha sido distinguido con premios y reconocimientos, el Premio Europeo de la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de la Fundación Británica para la Conservación, que lo recibió en Viena en el año 1991, el Premio Adolfo Posada de Investigación, que lo recibió en Oviedo en el 2001, el Premio Fundación César Manrique a Proyectos Ambientales Alternativos, que lo recibió en Lanzarote en el 2003, y actualmente en Galicia, o Día das Letras Galegas, este ano, la Fundación Eduardo Pondal en Ponteceso le concedió el premio O Bo e Xeneroso. Muy bonito esto. No sé si dije bien el resumen, ¿no? Y a mi derecha, Roberto Castro González, que ya lo conocemos de estos días, es de Ribas de Sil y vive ahí, es licenciado en empresariales y tuvo distintas profesiones como autónomo, como empresario, y no sé si como profesión o como afición es músico. Es músico y actualmente es teniente alcalde del Concello de Ribas de Sil y es concellero de Cultura. Y es desde el 2019 que se aprobó la denominación del Geoparque Montañas do Courel, él es el presidente. Sabéis que el Geoparque aglutina Quiroga, Ribas de Sil e Folgoso, os concellos lindantes, y yo creo que por eso pues, tiene una visión integral de todos estos aspectos que vamos a tratar. No sé si dije bien, sí. Roberto. Entonces, sin más, pues comenzamos la mesa de redonda para que nos dé tiempo. Entonces, abro yo con la primera cuestión sobre los recursos geológicos. Bueno, pues ellos hablarán de la importancia dentro de los recursos naturales, la clasificación, la consideración a nivel local o internacional, el inventariado. Bueno, yo le doy la palabra a Fernando y una vez que acabe su tiempo, pues que siga Martín y después Roberto y vamos rotando así. ¿Te parece? ¿Empiezas? Gracias, Pura. Muy bien. Gracias, Pura, y gracias por la presentación y Belén por invitarme a estar en este foro. La verdad que me interesa estar aquí porque como educadores que sois en Ciencias de la Tierra, pues creo que tenéis un papel clave en explicarle a esta sociedad la importancia de los recursos geológicos, la importancia que tienen los recursos geológicos para nuestra sociedad y mucho más en la época en la que vivimos, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad que es completamente dependiente de los recursos geológicos, pero está muy desvinculada de ellos, ¿no? Y creo que es un punto clave que es importante que trabajemos sobre él, porque esta desvinculación nos viene, o sea, hablamos de la nube, hablamos de ChatGPT, hablamos de Internet como entes etéreos, ¿no? Que nada tienen que ver con lo material, pero detrás de todo esto hay cosas tan tangibles como kilómetros de cables, satélites, servidores, microchips y todo este tipo de cosas, ¿no? Que además consumen mucha energía, ¿no? ¿Y por qué nos hemos desvinculado tanto de estos materiales? Bueno, pues yo creo que los hemos enviado muy lejos, porque, bueno, para no verlo o para que no nos moleste y por tanto cada vez ha habido menos gente trabajando en estos sectores y no ha estado en la agenda, ¿no? Tenemos unas larguísimas cadenas de suministro que traen materiales de otra punta del mundo, cadenas que son cada vez más frágiles, que están controladas por ciertos países, donde hay tensiones, donde hay nuevos balances de poder, surgen guerras, subidas de precios, dependencias, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto está cambiando muy deprisa, ¿no? Y tenemos la suerte de que España es un país muy rico en recursos minerales, de los más ricos de Europa. Así que, bueno, aprovechémoslo de una manera responsable, ¿no? Yo traigo 3 ideas a este foro que no son novedosas y son bien sencillas. Una es la transición energética en la que estamos viviendo.
sea, queremos pasar de quemar combustibles fósiles a utilizar renovables lo más deprisa posible, ¿no? Porque tenemos que dejarle a nuestros hijos un planeta en el que puedan vivir. Y para ese cambio a renovables necesitamos materiales. Esos materiales hace falta extraerlos. Luego hablaremos de circularidad, hablaremos de minería urbana, si os parece. Pero ahora mismo no hay esa cantidad de materiales para hacer esta transición energética. El rural es el sector primario, es donde se desarrollan las operaciones mineras. Gracias. Y bueno, puede ser una gran palanca para este desarrollo, ¿no? de estas zonas. La segunda idea es que la minería es una industria moderna. Yo os pediría que nos quitáramos todos los prejuicios. Es una industria que está alineada con la sostenibilidad, con la transparencia, es ambientalmente responsable, es segura, deja riqueza. Y con esto no quiero decir que no haga falta que mejore y que vaya mucho mejor, evidentemente. Siempre hay que mejorar y mucho, por supuesto. Pero desde los últimos 10 años a esta parte, la minería está viviendo un cambio enorme y a unas velocidades muy rápidas. Y la industria minera tiene clarísimo que si no es así, no será. Y luego una tercera idea, que es que la minería necesita aceptación. Entonces, bueno, ha sido una industria que ha comunicado muy mal últimamente o históricamente. Y bueno, me gusta estar aquí porque, bueno, por vuestras manos pasa una sociedad entera. Gracias. Si te parece, Jaime. Pues... Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, pero yo quiero hacer una primera aclaración a lo que dijo Pura de mí. Yo soy licenciado en geología, pero no soy geólogo. Es decir, o yo soy médico al modo en el que el Gran Wyoming es médico. Es decir, nos licenciamos en algo, pero hicimos una vida aparte, ¿no? Y en ese sentido me acuerdo de Castelao cuando decía aquello de eu fíxeme médico por amor ao meu pai e dejé la medicina por amor á humanidade. Y en cierto sentido yo nunca tuve espíritu de geólogo, mis compañeros sí, son geólogos ilustres y yo por eso nunca lo digo, porque ellos sí son geólogos y yo no. De hecho, incluso en casa, mi mujer, cuando se enteró que venía a un simposio de geología, dijo, ¿pero te atreves a ir a un simposio de geología? Digo, bueno, pero lleva una segunda acotación que es desarrollo rural, ¿no? Esa es una aclaración para decir que yo me despisté mucho en la carrera porque me empezó a interesar lo que estaba encima de la Tierra que la Tierra misma, ¿no? Las interacciones, todo eso, ¿no? Y eso me llevó a una visión que a día de hoy, pues todavía no sé, cuando me piden que me defina, no sé quién soy todavía, ¿no? Y ya me jubilé y probablemente ya no me dé tiempo, ¿no? Había un personaje en mi pueblo que se fue a estudiar medicina a Barcelona y regresó a los 12 años y le preguntaron, Antonín, ¿tú acabaste medicina? Dice, murió mi padre sin saberlo, ¿crees que te lo voy a contar a ti? Dice, pues yo tengo dificultades ahora para definir lo que soy. Probablemente me define a lo que me dediqué, ¿no? Más que una configuración. Con respecto a los temas de los recursos geológicos y en el desarrollo rural, más allá de las aplicaciones mineras conocidas, es en este aspecto más cultural donde podemos hacer una primera revisión de cómo encajar eso, ¿no? Lo primero es que tendemos hacia la información geológica y la información geológica, como cualquier información, a veces no toca el alma de la persona a la que estamos tratando de transferir esa información. Por tanto, esos recursos o esa información geológica debe ir destilándose hacia la interpretación geológica. Es decir, la interpretación lo que nos permite es despertar la curiosidad de la persona que nos está escuchando sobre los recursos geológicos, ¿no? Y ya la sublimación sería llegar a la emoción sobre la geología, es decir, despertar en alguien ante un recurso geológico la emoción del conocimiento, ¿no? Y que marche entusiasmado. Eso se consigue en pocas ocasiones, se consigue con geologías o con minerías antiguas en las médulas, ¿no? Y esos son recursos fácilmente interpretables
y probablemente podíamos avanzar más una vez que uno ya captó la emoción de la persona que va a visitar ese recurso, hablar de la ruina Montium, hablar de la esclavitud, hablar del oro, enredar a la gente con esa tercera visión. Yo creo que tenemos un problema, especialmente en España, por el exceso de información, ¿no? Pongo un ejemplo. Cuando uno va a un parque natural y entra al centro de interpretación, lo primero que te dicen son: este parque tiene 14.327 hectáreas. Pero, ¿hay alguien que vaya por la ventanilla del coche mirando las hectáreas? Es decir, ¿alguien sabe lo que significa 14.322 hectáreas? Pues tienes un montón de información, pero sales de ahí y no te genera ninguna emoción, ¿no? Probablemente los genios en la interpretación y en la seducción sobre el conocimiento geológico o de los recursos naturales sean los americanos. A veces excesiva, hacen una interpretación muy teatralizada y muy excesiva, ¿no? Pero yo creo que es más ese camino. Por tanto, si queremos que la gente venga a ver nuestros recursos geológicos, probablemente tengamos que hacer un esfuerzo importante en una buena presentación, ¿no? Esto era lo que quería decir con respecto a esta visión de los recursos vinculados al desarrollo rural. Muy bien. Roberto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a esta mesa redonda. Y, bueno, en primer lugar estoy abrumado porque por mis compañeros, ¿no? por su currículum y, bueno, yo soy un simple modesto concejal de un pueblo pequeñito, pero que, bueno, pues intento dar mi visión sobre lo que es mi territorio y sobre lo que está suponiendo la geología para nosotros, ¿no? En primer lugar, nosotros, todo nuestro territorio lleva ya muchos años viviendo de la geología de alguna manera, ¿no? Porque tenemos muchas explotaciones pizarreras que generan un nicho de empleo muy importante. Y nuestro objetivo es seguir viviendo de la geología de alguna manera, ¿no? Porque además de seguir conservando una buena parte de esos puestos de trabajo, también estamos intentando difundir nuestros recursos geológicos que tenemos en el territorio, ¿no? Hace unos años, no demasiados, la población local y todos nosotros, los responsables políticos también de los ayuntamientos, vivíamos completamente a espaldas de nuestros recursos geológicos, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta de que teníamos unos recursos muy importantes, complejos, porque la geología, ya lo dije el día de la presentación, la geología es una ciencia compleja y es muy difícil. Vuestro trabajo es admirable porque meterle a los chicos en la cabeza la geología hace falta, pues, tener mucha vocación y mucho esfuerzo para introducir todo esto, ¿no? Porque comprender los tiempos geológicos, comprender todo eso, pues es realmente complicado. Y al hilo de lo que decían, pues si se van dando pinceladas, si se van dando pequeños conceptos, se van introduciendo y mezclando con muchos otros conceptos, pues lógicamente sí, la gente puede empezar a amar la geología, ¿no? Nosotros dentro del Geoparque, pues a partir de, bueno, llevamos ya trabajando desde 2015, 2014, 2015. En 2019 conseguimos el Geoparque, pero ya éramos Geoparque antes, porque dentro de la mentalidad de los responsables locales y dentro de la mentalidad de la sociedad, incluso dentro de la mentalidad de los empresarios de la pizarra, que conseguimos el apoyo de ellos. Claro, ellos oían esto de Geoparque, conservación, que ya cogían miedo, ¿no? Bueno, el Geoparque en sí mismo no es una figura de conservación, lo sabéis bien, pero sí que aboga por la conservación del patrimonio geológico, ¿no? Y conseguimos convencerlos de que el Geoparque era perfectamente compatible con las explotaciones mineras. Lo que había que tener era un respeto mutuo de alguna manera y conseguir potenciar los recursos al mismo tiempo que manteníamos esos puestos de trabajo, ¿no? Y conseguimos el apoyo de la Asociación Gallega de Pizarristas, que para nosotros y para nuestra candidatura fue muy importante, fue muy relevante. Nosotros dentro del Geoparque lo que intentamos de alguna manera es apostar por generar esta estrategia de desarrollo vinculando todo lo que tenemos. No solo la geología en sí, sino absolutamente todo y poniéndolo todo en conexión, ¿no? Os puedo poner un ejemplo. En Ribas de Sil hay una banda folk, un grupo de música folk, de chavales que hacen geoconciertos, que es un concierto con una pantalla al lado mostrando nuestros recursos geológicos. Muchas otras cosas que os iré contando también en la visita del CIMAR, algunos ya vinisteis ayer, pero bueno, son varios ejemplos de cosas que podemos hacer para meter la geología. Otro ejemplo más, una bodega que hace una cata. Bueno, hay muchísimas bodegas que hacen catas, ¿no?
Pero la bodega, esta bodega en concreto, Atriumvitis, hace una cata en la que, al mismo tiempo que estamos haciendo lo que nos gusta más, que es comer y beber, nos está vinculando el vino que estás tomando al suelo sobre el que está asentado la viña de la variedad que estás tomando. La chica es espectacular, habla genial y te está metiendo la geología sin que te enteres mientras tomas un vino, ¿no? Es un poco la filosofía que estamos intentando defender aquí, ¿no? Y de alguna manera, pues eso es lo que tengo que decir. Los recursos geológicos, yo tengo mi experiencia también de cuando era estudiante y la verdad la geología me parecía complicada, ¿no? Seguramente a lo mejor no tuve el profesor adecuado, ¿no? Pero realmente nosotros desde el Geoparque estamos intentando difundir la geología, que es complejo, utilizando todos los mecanismos a nuestra disposición y poniendo todo al servicio de este Geoparque, que es pues, lo que nos ha generado una ilusión de futuro. Pues muy bien, avanzamos con la siguiente cuestión. ¿Qué es el rural? ¿Qué es el desarrollo rural? Bueno, distintos tipos de rural, ¿no? Si el periurbano, si el rural con toda su biodiversidad, si territorios ya agroindustriales y, bueno, desarrollo, conservación. Bueno, para variar empezamos por Jaime y luego hacemos la ronda así. Bueno, antes se me olvidó darle las gracias a Augusto porque me rejuveneció 40 años, ¿no? Y encima con gusto, es decir, entendí bien el asunto, con lo cual no estoy tan despistado con la geología. El rural es cierto que a veces tiene diferentes acepciones, diferentes visiones, ¿no? Pero un amigo ingeniero de montes que trabaja con pastores precisamente en Granada definió el rural como aquel lugar donde los desconocidos se saludan. Sí. Es decir, que eso marca la ruralidad. Cuando uno sale de paseo de la ciudad y entra al rural, ahí puedes hacer ya la marca del rural, ¿no? Y luego si lo haces periódicamente puedes establecer incluso una cartografía de lo rural a partir de los saludos. Eso quiere decir que por alguna razón en el rural nos identificamos como seres humanos. En la ciudad somos seres urbanos, tenemos otros comportamientos, ¿no? El rural implica más comunidad, más humanidad. Es decir, humanidad en un sentido a veces que se nos escapa, ¿no? Los seres humanos son los seres de la tierra. Es decir, los seres que sabían relacionarse con la tierra. Y esto se nos ha olvidado y probablemente el no saber relacionarnos con la tierra en mayúscula tenga que ver con que dejamos de relacionarnos con la tierra en minúscula, ¿no? Por eso esa es una de las líneas, de las derivas a las que últimamente ando, ¿no? Por ceñirnos a la cuestión, el rural preindustrial era único, es decir, los campesinos de todas las zonas rurales del mundo hacían lo mismo y los que estaban más cerca de las ciudades, digamos que eran los que estaban más comprometidos en abastecer a la ciudad, les llevaban la leche y los que estaban más alejados, como tenían menos relación comercial, les llevaban el queso, ¿no? Y los que estaban mucho más alejados, en el caso de Somiedo en Asturias, directamente no se relacionaban más allá que producían vacas y vendían vacas para que otros tuvieran vacas y pudieran hacer leche. Es decir, había diferentes escalas, pero todos eran campesinos. En el rural, a partir de la industrialización, el campo se parte en dos. Parte se intensifica como nunca, porque le metemos la tecnología industrial, y lo que no se intensifica empieza a abandonarse. En los años 80, esos territorios que empezaban a abandonarse, les empezamos a llamar espacios naturales. Con lo cual nos equivocamos, porque no eran naturales. No eran espacios tampoco, eran territorios culturales. Eran territorios conformados por las culturas muy antiguas que sabían relacionarse con la naturaleza. Y esa parte, que es a la que se refería Pura, yo solo definí en un librito que se titula La conservación cultural de la naturaleza. El hecho diferencial para conservar la naturaleza en un lugar no es el hecho biológico, es el hecho cultural de los que supieron relacionarse con esos hechos biológicos. Por eso es tan importante la cultura. Y eso no lo veréis en ningún PRUG, en ningún PORNA, en ningún documento de conservación estratégico en España. En Suiza sí, en Portugal sí. Perdón, en Francia y en Suiza y en algunos países europeos el hecho cultural es determinante. Por lo tanto, ese segundo nivel del medio rural que se abandonó es el que se está despoblando, es donde vienen los grandes incendios y es donde empezamos a tener muchos problemas, ¿no? Por tanto, habría que definir una ruralidad futura sobre 3 escenarios que recogimos en la Ley de Desarrollo Rural de 2007,
Y con una advertencia, cuando uno formula una buena hipótesis de por dónde puede ir el futuro y trabaja con ella, es muy probable que esa hipótesis se cumpla. Por eso es tan importante la definición de la hipótesis. Y nosotros decíamos en esa ley que habría 3 territorios rurales. El periurbano, el que históricamente alimentó a la ciudad, que se conocía, porque a Santiago hasta los años 40-50, si uno coge la dieta de la gente de A Coruña o de Santiago, verá que es una dieta de lo que se llama ahora de proximidad. Por tanto, podíamos definir de dónde venía la alimentación en un porcentaje muy alto de la gente que vivía en las ciudades. Ese es el primer escenario en el que trabajar con una política de abastecimiento urbano. El segundo es el que se intensificó a partir de los años 60, el rural intensivo, que nosotros en Asturias llamamos el de la leche mentolada, ¿no? Es decir, producíamos forraje para las vacas y eucaliptos, ¿no? Es el mismo de Galicia. Ese en nuestro caso ocupa el 20%. Y el tercero, el 70%, es el rural campesino, el rural de la cultura de los campesinos que están en los cementerios, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar con aspectos más complejos que la mera consideración de las especies silvestres, ¿no? Crítica y enmienda a la totalidad a los planes de ordenación de los recursos naturales de las regiones. Ni son planes, ni ordenan, ni hablan de los recursos naturales. Hablan simplemente de los silvestres. Si acaso en la siguiente cuestión, con la explotación, podemos completar, ¿no? Dale, lo dejo ahí. Le damos paso a Roberto. ¿Qué es el rural? El rural es esto. Es lo que tenemos aquí. En el Geoparque, 3 ayuntamientos, 5.000 habitantes, 500 y pico kilómetros cuadrados, una densidad de población de unos 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Hace unos 15 días teníamos la visita de inspección de evaluación de la UNESCO, porque los geoparques son evaluados cada 4 años y tienen que cumplir, y además son muy estrictos, tienen que cumplir con el compromiso que adquirieron, seguir funcionando como geoparque, poner en valor sus recursos, etcétera, ¿no? Entonces nos vinieron a evaluar pues, una holandesa y un finlandés. La holandesa, en una comida informal, en una cena informal que teníamos cuando ya sabíamos que, bueno, más o menos iba la cosa bien, la holandesa decía, yo pensaba que venía de un medio rural, pero no. Después de haberlos llevado por todos los sitios y por todos los lugares y ver, pues eso, aldeas con un habitante, aldeas despobladas, aldeas con 2 habitantes, que en muchos de los casos no se hablan, el rural es esto. Y más del 50% de la población que tenemos aquí tiene más de 65 años. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? Yo creo que como no se tomen medidas, como no se haga algo, como no se apoye decididamente el rural y no tanto con promesas que después no se cumplen, porque claro, la masa demográfica que tenemos es la que es, ¿no? Y muchas veces pues se hacen discursos, pero realmente después no vienen las cosas. Nosotros lo estamos notando en el Geoparque, que no tenemos la ayuda que deberíamos de tener, ¿no? Tenemos una idea, tenemos los recursos y queremos darlos a conocer, pero realmente nos está costando mucho, ¿no? Entonces el futuro es complicado, es complicado. Y claro, no es aquí. Si fuera solo aquí, pero realmente la realidad es que el rural en muchos sitios está pues agonizando, ¿no? Y que tenemos que poner medidas. Bien, pues lo iremos desgranando. Fernando, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo no soy ningún especialista en rural. Bueno, rural y desarrollo rural, ¿no? Y desarrollo y conservación, ¿no? Un poco... Yo no soy especialista, pero bueno, sí que es verdad que, aunque soy nacido en gran ciudad, llevo 20 años viviendo en sitios pequeños, en sitios rurales, tanto en Valencia como ahora en Vicedo y Obarqueiro, que son dos poblaciones de la Mariña bastante pequeñas, o en China, en zonas de arrozales, o en Canadá, en ciudades que se han generado a partir de minería, ¿no? Así que voy a dar mi opinión sobre este tema, pero no soy ningún especialista al respecto. Para mí el rural en España me parece un entorno maravilloso, es el contacto con la naturaleza, es otro tempo.
pero también son unos servicios públicos bajo mínimos, es un goteo de negocios que se marchan, es una dificultad enorme para encontrar trabajadores, son unas opciones limitadas, muy limitadas de formación, es una población muy envejecida, como bien decías, y está bastante impactada por el turismo, en cierta manera, ¿no? Y creo, o por lo menos en los sitios donde yo he estado, y creo que el rural jamás debería de ser una postal, ¿no? Creo que el rural tiene que sobrevivir al invierno y es muy importante que los negocios duren durante todo el año, ¿no? En general, mi percepción es que hay una parte de la población que le gustaría quedarse allí, pero no puede porque no existen oportunidades. Y luego existe otra parte, evidentemente, que no le gusta eso y se marcha, ¿no? Yo creo que la minería puede ser un gran motor dinamizador de todo esto, ¿no? Porque arrastra un montón de negocio, ¿no? Y nuestro objetivo como empleador debe de ser generar empleo directo dentro de las municipalidades en las que impactamos, ¿no? Más luego, pues, suministros, contratas, servicios, lo más cerca posible, dentro de lo razonable. Y con esto se genera un impacto claro que hace que la zona genere nuevas empresas, genere nuevo negocio, fije población y desarrollo. Yo creo que podemos ser una cosa más para ayudar al rural. Sí que es importante entender que, aunque vaya a decir varias perogrulladas, los proyectos mineros tienen unas características intrínsecas y una es que se localizan donde se localizan. Otra es que duran pues, en torno a 20, 30, 40, 50 años o más y que se terminan cuando se agota el recurso, que es otra gran perogrullada, pero es lo que hay y es muy diferente localizar una industria minera a localizar otro tipo de industria en lo que cuando vamos a localizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hablando de sostenibilidad con respecto desde el prisma minero, pues entendamos que los recursos geológicos se basan donde se basan, están donde están, así que tendremos que mitigar y tendremos que reducir en la medida posible todos los impactos que se vayan a generar, pero los recursos están donde están, no se pueden mover. Otro punto es que el impacto visual que se genera es temporal dentro de los tempos mineros y sí que cada una de las zonas en las que se trabaja se restaura. Es de obligado cumplimiento restaurar y optemos, por favor, hacia restauraciones progresivas y no al final de la vida de las minas, ¿no? Que es algo bastante importante. Y deberíamos de trabajar durante la vida de ese negocio para generar la vida de después. Y todo esto se hace pues, coordinándose desde un principio y bueno, pues, poco cuesta más traer, por ejemplo, electricidad o agua a unas localidades aledañas, a un centro industrial minero, o poco cuesta más el planteamiento de una restauración si luego queremos poner allí viñedos o queremos poner lo que sea, no sé. Yo pienso que ya estamos entrando en la siguiente cuestión, que ahí igual nos podemos explayar más, ¿no? La siguiente cuestión, yo la había enunciado como explotación de los recursos geológicos y oportunidades para el rural, ¿no? O esa explotación y la problemática social y ambiental que supone, ¿no? Si eso es compatible. Esto es como aquello de la cuadratura del círculo. Está complicado, ¿no? Y bueno, un poco ahí deberíamos tratar, creo yo, de la retribución de esos beneficios, ¿no? A quién benefician después esas explotaciones. Si te parece, Roberto, empiezas tú y nos cuentas tu punto de vista. Bueno, ¿qué oportunidades nos ofrecen, ¿no?, los recursos geológicos al rural, ¿no? Claro. Bueno, en nuestro caso, vuelvo otra vez a mi libro, ¿no? Hablar del geoparque. Nosotros, bueno, hay una persona especial que fue la que nos fue, digamos, explicando lo que podíamos hacer con ese territorio, ¿no? Que fue Martín Alemparte. Ahora está de director xeral en la Xunta, pero que es el alma mater del geoparque, junto con muchísima otra gente que ha colaborado y que está trabajando por echar una mano, ¿no? Pero realmente él fue el que nos dijo, tenemos unos recursos,
tenemos que intentar ponerlos en valor. Y el primer trabajo fue convencer a las autoridades locales, ¿no? 3 ayuntamientos de distinta color política, y nos dimos cuenta que la mejor forma de defender a cada ayuntamiento era colaborando, trabajando en conjunto, ¿no? Defendiendo un territorio. A nadie le interesa, lo pongo siempre de ejemplo, cuando cruzas el río pasas de un ayuntamiento a otro, suele dar exactamente igual a todo el mundo, ¿no? Lo que vienen es saber un territorio. Y la mejor forma yo de hacer crecer a mi municipio es apoyar que se haga un simposio en otro municipio del Geoparque y trabajar en ese sentido. Conseguimos una cosa muy importante. La población local, al ver que ayuntamientos distintos y de distinto color político estaban todos juntos trabajando en esto, la sociedad se acopló enseguida. Los empresarios se acoplaron. Al final generamos una ilusión a partir del año 19, que es cuando fuimos Geoparque, pero ya con el trabajo previo, generamos muchísima ilusión y generamos expectativas. Os acabo de describir una situación, yo entiendo que dramática, ¿no? Dramática, una situación complicada de pérdida de población, envejecimiento y tal, ¿no? Bueno, pues se vio en el Geoparque, se vio en esta estrategia de desarrollo una oportunidad, como el último tren que coger, ¿no? Y la sociedad así lo vio. Nos sigue apoyando, pero claro, sí que es verdad que desde el 19 que somos Geoparque, ya estamos en el 24 con la pandemia por el medio, por ahí, realmente no se da despegado porque es muy, muy complicado. La situación sería peor todavía si no hubiera Geoparque, estoy seguro. Hay empresas que se han creado al amparo de este Geoparque, empresas que prestan servicios de guías. La política municipal se ha orientado muchísimo a crear también unos servicios que son carentes, que tienen carencias. Por ejemplo, tenemos carencia de alojamiento. Bueno, pues uno de los ayuntamientos ha creado un geocamping. Ese camping va a prestar alojamiento a todos los visitantes del Geoparque. Pero además, el adjudicatario es una empresa, una cooperativa de educación ambiental. Todo su trabajo versa sobre el Geoparque, sobre el medio ambiente, recursos naturales, recursos geológicos, y va a atraer a mucha gente aquí con esa premisa, ¿no? Aparte de que en el mes de julio y de agosto, que son los meses fáciles, ¿no? Traer a gente es fácil, pero en el mes de febrero, en el mes de marzo, es mucho más complicado. Y se va a poner a funcionar dentro de poco y seguramente pues, va a traer recursos y visitantes, ¿no? Hemos visto entre todos, ya lo dije antes, que el trabajo en común es fundamental. Que todos estemos colaborando con el mismo objetivo, pues es fundamental. Esas son las oportunidades que nos está ofreciendo la geología. Y lo que os decía antes, poner todo en servicio al Geoparque. Todos los recursos, sea lo que sea. Cualquier cosa, el vino, lo que sea. Ponerlo al servicio del Geoparque y ponerlo en todo conexión. Para que cualquier persona que llegue aquí, después de visitar los centros de interpretación, después de tomarse ese vino que decía antes, después de estar en la playa fluvial de San Clodio, en donde el menú habla del Geoparque, el menú, tenga la sensación de que acaba de visitar un territorio con muchos recursos y que quiere volver a verlo, que quiere volver otra vez y que le va a hablar bien del territorio a otra gente. Esa es nuestra estrategia y cómo estamos intentando desarrollar y aprovechar nuestros recursos geológicos para poner todo lo demás en valor y hacer que venga mucha gente aquí y nos podamos desarrollar creando puestos de trabajo y riqueza. Si te parece, Fernando. Bueno, es evidente que municipalidades con mineralizaciones interesantes tienen una riqueza con respecto a otras que no lo tienen. Y bueno, pues sí que me parece interesante buscar que pueda ser una palanca para poder esas zonas dinamizarlas. Yo como sociedad diría que debemos de ser muy exigentes, muy exigentes, pero muy dialogantes también, ¿no? Entonces, exijamos una buena gestión del agua a estas empresas, exijamos unas escombreras bien diseñadas, exijamos una restauración del entorno progresiva, una reducción del impacto visual dentro de lo posible, unas operaciones seguras para los trabajadores, que las energías que se utilicen sean eficientes, que se integre las renovables. Todo este tipo de cuestiones es fundamental que las exijamos, ¿no? Pero pediría que fuéramos muy dialogantes con ello, porque
la minería moderna trabaja en estos términos, no trabaja en otros. Entonces es algo que tenemos dentro y se lleva trabajando tiempo y estamos cansados de trabajar sobre ello. Yo creo que es importante desarrollar oportunidades de negocio en estas zonas así. A mí me gustaría dar un paso atrás ahora con respecto a esto y mirar o mirar desde un poco más lejos cuál es la perspectiva europea, ¿no? de todo esto. Europa está pidiendo que tengamos suministros diversificados, seguros, sostenibles dentro de la Unión y para pues llegar al net cero famoso o la digitalización, etcétera, etcétera. Y nos estamos poniendo estamos buscando una extracción dentro de la Unión que nos pide que el 10% del consumo venga de dentro. Está pidiendo que el 40% lo transformemos dentro. Estamos pidiendo muchas cosas, ¿no? Se está ayudando, o sea, con la nueva ley que hay, se está ayudando a reducir la carga administrativa, que simplifique procedimientos para poder hacer las cosas y que las empresas no marchen por cansancio, ¿no? A proyectos estratégicos se les va a dotar de financiación. Con plazos de concesión más cortos, ¿no? Esto no significa que nos saltemos los plazos, o que no se hagan ciertas cosas, sino que los plazos se acorten y cada uno haga su trabajo, ¿no? A los estados se les está pidiendo que vuelvan a explorar, cuando la exploración se ha dejado de hacer hace muchos años de una manera clara, ¿no? Y, sobre todo, no pasar este problema a terceros países, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de sostenibilidad, derechos humanos, resolución de conflictos, estabilidad regional. O sea, hagamos aquí lo que tenemos que hacer porque tenemos leyes que aseguran que los trabajadores y el medio ambiente están protegidos, ¿no? Y, bueno, se hace mucho hincapié también en la recuperación de residuos y la recuperación de residuos mineros y en el reciclaje. Ese es un poco el punto en el que está ahora mismo la legislación europea. ¿Qué nos cuentas, Jaime, sobre este tema tan controvertido? Estaba tomando unas notas así, digamos, de pensamiento lateral, ¿no? Y se me estaba ocurriendo una fórmula, como la estoy pariendo mientras que estoy hablando, no la tengo muy elaborada, ¿no? Pero me parece que hay una fórmula sobre el impacto ambiental se redime con el tiempo, es decir, la R de redención es igual a D más T, ¿no? A daño más tiempo. Es decir, las médulas, que por cierto, si se hubieran puesto a explotar ahora con la legislación vigente, vamos, hablar de Riunamont hubiera sido imposible que se hubiera hecho una explotación aurífera, ya están redimidas y ya se convirtieron en patrimonio cultural. La Torre Eiffel, cuando se construyó, generó un debate enorme, liderado por Le Monde, que estaba en contra de que alguien colocara un hierro de 300 y pico metros en medio de París, ¿no? Y ahora nosotros no podemos imaginar París sin la Torre Eiffel, ¿no? Por tanto, hay una percepción del daño y el tiempo que lo que era una barbaridad se convierte en un recurso, ¿no? A veces ocurre esos diálogos, son diálogos históricos, ¿no? Pero bueno, más allá de esa anécdota sobre la forma del impacto ambiental, por cierto, que si no hubiéramos descubierto América y aparece un tipo ahora que quiere ir hacia el este por el oeste, no sale de Palos de Moguer porque la Dirección General de la Minería Mercante le dice que no está homologado su vía y tal, y no sale. Es decir, la capacidad de innovación que tenemos en los entornos tan burocráticos y tan controlados es mínima. Tendrías que colocar a veces casi la ilegalidad para hacer experimentos, ¿no? Bueno, dicho eso, por eso yo, que fui funcionario, siempre pedía en la Administración que se dedicara un espacio para la innovación. Pero la innovación de verdad, que hicieran lo que quisieran, ¿no? Los ambos, lugares donde poder diseñar modelos de futuro, porque con las reglamentaciones tiende siempre a reproducir el mismo modelo, ¿no? Bueno, hecho ese comentario breve, yo creo que hay que hacer una valoración de los recursos naturales, que era donde lo habíamos dejado antes, en un contexto más amplio, ¿no? No podemos dedicarnos solo el concepto de recurso natural a los estrictamente silvestres, sino que tenemos que hacer una reflexión de cómo quieren relacionarse los gallegos o los asturianos con sus recursos naturales. Y lo primero que hay que preguntarse es cuáles son sus recursos. La clasificación de los no renovables y los renovables. Y a partir de ahí, cómo me relaciono con cada uno y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Para empezar a tener una visión más amplia, ¿no? Pero es que, claro, en los recursos naturales tenemos que hablar de la cantidad de pasto que hay en Galicia, de la cantidad de posibilidades de producir pasta de papel, de los recursos minerales,
de que cuando hagamos una explotación de recursos minerales, como cuando hacemos una tortilla, tenemos que romper los huevos y luego ya veremos cómo lo recomponemos. Es decir, hay que plantear una serie de debates importantes sobre esa reflexión, ¿no? En términos de transición de modelo de sociedad. No podemos seguir en el planteamiento lineal de lo industrial, que recoge un recurso, genera un producto y genera un residuo. No tenemos que ir a planteamientos mucho más complejos. Y eso implica un debate sobre la relación de las regiones con sus recursos naturales y la relación de las regiones con los recursos naturales de otros. Porque el otro día en el País Vasco, y con esto termino, me plantearon una duda, ¿no? El País Vasco tiene un consumo energético enorme, pero no tiene producción energética. Y es más, no están dispuestos a poner molinos, entre otras cosas, porque no tienen territorio, ¿no? Los molinos tienen que ir al rural, y el rural del País Vasco es un rural netamente periurbano. Por tanto, van a tener que ir a las regiones más despobladas de Aragón, con ese tipo de conflictos, ¿no? Que nos lleva también a relacionarnos de otra manera, ¿no? No solo los recursos naturales de nuestra región y hacer un círculo, sino lo que decías antes, Fernando, de que los recursos naturales cada vez fluyen más, ¿no? Y tienen más intención. Pero en cualquier caso, en la escala regional hay suficientes elementos para hacer un debate sobre cómo queremos relacionarnos con ellos. Y dentro de eso, por supuesto, los geológicos, los que van de explotación y los que van para la cultura, ¿no? Bueno, pues ya por último, para que el público después participe, la última cuestión, iniciativas ante los recursos geológicos, que, bueno, de alguna manera algo fue apuntado. Esa iniciativa, ¿quién debe tomarla? ¿Quién la está tomando? Si las empresas privadas, si las administraciones de todo tipo, si emprendedores locales como entidades, asociaciones, que a veces es el caso, o la escuela, tanto desde los niños a los científicos, ¿no? La escuela, la universidad, ¿qué planteamiento tiene ante este tema tan controvertido, tal como expuso aquí este ponente a mi izquierda, que claro, los recursos geológicos no son cualquier tipo de recursos y es de lo que estamos tratando, no estamos tratando de otro tipo de recursos, aunque muy bien Jaime dice que claro, en el rural hay otros recursos, pero el tema que nos trae hoy aquí son los recursos geológicos. Entonces, no sé tú qué más nos podías adelantar sobre esto, Desde Fernando. mi punto de vista, yo creo que todas las partes interesadas, como bien decías, deben trabajar conjuntamente. Las administraciones deberían promover la exploración, que lleva mucho tiempo sin hacerse. Se debería facilitar una tramitación para que los tiempos no sean de 10 o 15 años. Facilitar la financiación a proyectos que tengan de interés, velar por el cumplimiento de la normativa vigente, apoyar la innovación, tener clara la planificación que queremos, ¿no? sobre ciertas zonas. Las empresas deben de ser, ante todo, responsables por dónde trabajan y en cómo trabajan, pero también innovadoras para garantizar ese futuro de negocio. Y ahí entran pues, apoyos en innovación con centros tecnológicos, universidades, tejido empresarial, etcétera. Los emprendedores locales, pues en el rural, pues muchos surgirán espontáneamente de este tipo de explotaciones, ¿no? Para dar servicio a... Pero otros, pues habrá que ayudarles para que sea eso así, porque las condiciones del entorno no son las mismas que en otros entornos. A lo mejor tienes solamente un cliente, o es más complejo que eso, ¿no? A lo mejor hay que echarles una mano y habrá que apoyarse en la innovación para que aquello pues, se abra al mundo en una etapa posterior. Desde mi punto de vista, las asociaciones juegan un papel clave, agitan los entornos rurales con opciones que tienen unas opciones muy limitadas en el mundo de la cultura, en el mundo del deporte, etcétera, etcétera, y que generan comunidad y benefician a todos los habitantes. Con respecto a las escuelas, yo quería enfatizar aquí, porque no puedo no dirigirme a vosotros estando aquí como educadores de ciencias de la Tierra, porque me interesa. Creo que sois como os he dicho antes, creo que sois de una enorme influencia para nuestra futura sociedad. O sea, mis hijos, por ejemplo, el tema del reciclaje han nacido con él. Yo lo tuve que aprender a posteriori. Entonces, dais muchísimo valor a esta sociedad. Entonces, os pediría
que forméis a ciudadanos críticos, básicamente. Gente que se plantee preguntas, ¿no? Porque la minería da para grandes preguntas. Por ejemplo, ¿aceptaríamos tener una mina cerca de nuestra vivienda? ¿O es lícito comprar a terceros países que sus leyes no protegen a los trabajadores o al medio ambiente? Pero bueno, los tenemos por ahí lejos y no nos importa. ¿O qué opinamos sobre la explotación de recursos no renovables para la fabricación de equipos para energías renovables? ¿O a qué parte de la sociedad vamos a dejar de alimentar si dejamos de explotar recursos minerales para hacer fertilizantes? Porque no tenemos para dar de comer a todo el mundo. A los chinos, que son muchos, a los europeos, que somos más viejos, ¿a quién? O la minería submarina, por ejemplo, que está ahora muy de moda, ¿no? Preferimos explotar minerales con leyes muy altas en fondos oceánicos que no sabemos qué impacto vamos a generar, o preferimos seguir explotando a cielo abierto con grandes superficies abiertas con leyes muy bajas, ¿no? Son grandes preguntas que yo no tengo las respuestas, evidentemente, yo tengo mi opinión, pero ofrézcanles preguntas para que piensen y debatan, ¿no? Creo que da mucho pie. Y por último, pediría que se acerquen a una mina, a la mina que tengan más cerca, vayan a verles y pídanle que les expliquen qué es lo que están haciendo allí. Porque vamos, yo no conozco a un director de mina que no quiera traer a un colegio, a una universidad, a un centro para explicarlo. Yo creo que es un orgullo, ¿no? Y nada, volvería a las tres ideas con las que he partido al principio, ¿no? Estamos viviendo una transición energética que pasa por el rural. La segunda idea, la minería es responsable, es una minería moderna, ¿vale? Y la tercera, la minería necesita aceptación. Échenos una mano con esto. Gracias. Uy. Jaime, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, empiezo casi por un comentario de Roberto con respecto que me interesó mucho lo de las catas de tierra y de vino, ¿no? Porque yo creo que cuando vosotros que sois educadores de ciencias de la tierra, la idea sería volver a los planteamientos de la institución libre de enseñanza y utilizar la doble acepción de la tierra con mayúscula, el planeta, y la tierra con minúscula, que es lo que pisamos, ¿no? Y a través de iniciativas donde se vincula el suelo, que el suelo es una especie de cotono donde se mezcla la fracción de la química inorgánica, es decir, la geología, con la fracción de la química de la vida, la química orgánica, ¿no? Y ahí es donde interactúan estas dos opciones. Por lo tanto, es el espacio que nos vincula a la biología y a la geología y a la cultura, a muchas otras cosas, ¿no? Por lo tanto, educar de esa manera es educar también en el pensamiento más complejo, más lateral y más vinculado a lo que tiene que ser los inicios de nuestro paso por la vida, que es que nuestra patria es el lugar donde nacemos y es la que nos vincula, ¿no? Y es donde podremos ensayar desde el punto de vista de la educación lo que ocurre, y lo que esté ocurriendo en ese sitio tiene que formar parte de la educación, ¿no? Yo que viví en la cuenca minera del Nalón toda la vida, jamás nos llevaron a una mina, ¿no? Nuestros familiares y nuestros amigos, los padres de ellos eran mineros, pero nosotros estábamos al margen de la mina, no se nos educaba en ese conocimiento, ¿no? Por tanto, requiere, y las consecuencias de ese conocimiento, que fue precisamente lo que a mí profesionalmente me llevó a los temas de medio ambiente, ¿no? Por tanto, necesitamos una educación o iniciativas educativas en este sentido, y luego también las que vayan surgiendo. Me parece muy bien que haya esa idea, ¿no?, de explicar una cata de vinos, cuál es la composición del suelo, por qué da este tipo, cuál es la orientación, es decir, todos esos aspectos que dan como consecuencia que un vino sea determinado, o un queso. Los quesos de pastos calizos son quesos con mucho más contenido en calcio y con un sabor diferente. Es decir, hay muchos elementos de interacción que despiertan lo que decía al principio, ¿no?, la emoción por conocer. En el momento que alguien se despierte la emoción por conocer, adquiere la cultura y crece como persona, se hace rica realmente, ¿no? La riqueza es eso, ¿no? La riqueza no es el dinero, la riqueza es la capacidad de vivir y disfrutar de la vida, y eso te lo da en buena medida la cultura. Por tanto, vuestras tareas como educadores es educar a niños y niñas que sepan tener los pies en la tierra, ¿no? En la doble tierra, ¿eh?
¿Qué nos cuentas? Tú ya hablaste de iniciativas. Sí, de empresas locales. Y, sí, no hemos sé ya si comentado alguna cosa. otras asociaciones como la vuestra, ¿no? O no sé si empresas privadas que toman más iniciativas. Sí, quería poner un par de ejemplos de pequeñas iniciativas que van de acuerdo pues, con el Geoparque, ¿no? Pues, una cosa muy sencilla, tienda de productos típicos, pues hay una en cada ayuntamiento que vende un poco pues, productos del Geoparque y se venden así productos del Geoparque. Volvemos un poco a la conexión, ¿no?, de Geoparque con todo lo que tenemos, ¿no? Empresas que se dedican a guiar el barranquismo. El barranquismo es un recurso que, siendo respetuoso con el medio natural, pues tiene mucha afición, está controlado y hay empresas que se dedican ya también a llevar a barranquistas por las diferentes cascadas que tenemos en el territorio, ¿no? Nosotros hemos juntado nuestros productos agrarios en un concepto que lo vais a disfrutar hoy, si el tiempo nos deja. En la playa fluvial de San Clodio vamos a poner allí una degustación de lo que llamamos los sabores de nuestras rocas. Intentamos buscar un eslogan para simplemente pues, poder disfrutar de los productos agrarios que tenemos, la miel, el aceite, el vino, la cereza. Y en cuanto a lo que es son pequeñas iniciativas, hay una asociación de empresarios que se llama Asociación de Empresarios del Geoparque, que vamos a poniendo todo así un poco en valor con las enormes dificultades que tenemos. Yo vuelvo otra vez a hablar de la holandesa, que me decía, cuando nos estaban presionando, al principio de todo, ¿no? Venía del mundo de la gestión, más que del mundo de la geología. Ella gestionaba un geoparque, pero desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Bueno, la mentalidad de Centro Europa y del norte de Europa es una mentalidad como más centralista, ¿no? Ellos, explicarles aquí que tenemos un Estado dividido en comunidades autónomas, dividido en provincias, diputaciones, ayuntamientos, después que nosotros, bueno, no me voy a poner a hablar del consorcio turístico, ni del GDR, ni de diferentes asociaciones a las que pertenece cada ayuntamiento, que realmente es un mare magnum de mapas, ¿no? Ellos tienen un concepto más centralista de las cosas, es decir, desde arriba se apoya un proyecto y ese proyecto pues se hace una previsión, se hace una organización. Y ya me preguntaba, vamos a ver, ¿cuál es vuestro plan para los próximos 10 años? Pero el plan, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto dinero va a suponer? ¿De dónde va a salir el dinero? Y eso aquí es muy complicado. Aquí los únicos presupuestos que puedes prever son los que tú manejas, los del ayuntamiento, pero claro, ellos vienen de ayuntamientos de 25.000, 50.000 habitantes. Aquí tenemos ayuntamientos de 900, aquí. Por Castilla, ayuntamientos de 20 habitantes y cosas así, ¿no? Entonces, realmente era muy complicado explicarle que nosotros no podíamos hacer una planificación. Entonces me decía, ¿pero qué esperas para los próximos 10 años? ¿Cuál es tu objetivo? Yo ya llegó un momento, ya me vi tan presionado que dije, mira, el objetivo es no morirme. Ese es el objetivo. Si a partir de esa premisa, si cumplimos eso, lo que se dice muchas veces, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Si con ese objetivo marcado podemos crecer, más que mejor que mejor, pero realmente el objetivo es, bueno, pues ya tienes un objetivo, ahora tienes que pelear por ello. Ya llevo estos unos cuantos años ya peleando por esto y yo llevo en el ayuntamiento desde el año 95. Cuando llegué había 1.500 habitantes en mi ayuntamiento, ahora hay 900. En términos porcentuales es una debacle. Pese a todo, creo que seguimos conservando la ilusión por intentar revertir la situación y trabajar por eso, ¿no? Bien, eso por un lado. Y después con el tema educativo. El proyecto educativo que estamos desarrollando tiene muchísima incidencia y muchísimo trabajo con los chicos, con los chavales, con la población local, con los niños, ¿no? Organizamos un encuentro anual, le llamamos, bueno, en castellano, geoniños sería, pero en gallego suena mejor, es geopícaros, que significa, pues nada, juntamos a todos los niños de todo el territorio, que cuando estás en una población rural, en las condiciones en las que dije antes, y de repente te juntas con 300 niños, ves 300 niños todos juntos, pues realmente así como que te hinchas el pecho y dices, tampoco estamos tan mal. Después los esparces otra vez por el territorio y volvemos a lo de antes, ¿no? Pero realmente se les hacen talleres con todos los colaboradores que tenemos, se les hace un montón de actividades, les vamos metiendo todo el concepto. La educación es fundamental. Yo quiero que mis hijos defiendan el geoparque y nuestros recursos geológicos con la misma ilusión y con las mismas ganas que lo defiendo yo. Y para eso
igual que nosotros fuimos educados también porque nos convencieron de eso, tenemos que procurar educarlos y desde el principio de todo, para que defiendan con mucha más vehemencia todavía lo que es suyo y que aspiren y luchen por seguir viviendo aquí, por tener las oportunidades para poder seguir viviendo en donde nacieron, que es, yo creo que al final lo que queremos todos o casi todos, ¿no? Aquí tenemos 4 centros educativos con los que se está trabajando todo el año, ¿no? Ahora acabamos de, con mucho esfuerzo, no os voy a dar las cifras, pero bueno, la Diputación nos ayuda, sí, la Xunta nos ayuda, sí, los ayuntamientos ponemos dinero, sí, y mucho, en comparación muchísimo más, hacemos un gran esfuerzo. Entonces, vamos a contratar a un geólogo ahora que se va a encargar a tiempo completo de trabajar todo el tema educativo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que, visto así un poco la situación, como tú bien dices, tenemos demasiadas administraciones y remar todos en el mismo sentido es difícil. Y en este tema de la geología, de la explotación de la geología, porque los recursos geológicos es explotación, yo veo que es difícil porque a lo que hemos hablado enseguida nos pasamos a otro tipo de recursos que hay en el rural, claro. Es verdad, y otros recursos menos controvertidos. Pero como la mesa se dispuso así, de recursos geológicos, y en el rural, que es donde están mayoritariamente, y esa explotación y cómo revertiría eso en la población del rural para que pudiese desarrollarse y seguir desarrollándose el rural o volver a desarrollarse, porque vemos que la situación está en decaimiento, el rural, ¿no? Aunque Jaime habló de diversos entornos rurales, ¿no? Él eso lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, yo creo que con esto damos paso a las preguntas. Belén tiene por ahí un micrófono, o Marcos, y entonces lo más fructífero será vuestras intervenciones, si queréis hacer reflexiones o preguntarle a algún ponente en concreto o a cualquiera de ellos. Hola, buenos días. Felicidades por la mesa. Creo que es una mesa súper interesante. Mi pregunta creo que va dirigida más bien a Fernando. Yo vengo de una zona también rural, de la Sierra de Gata-Urdes, ahí en Extremadura, y ahora mismo pues, han dado los permisos para investigación de litio, estaño, wolframio y tántalo. Entonces, bueno, ha habido unas plataformas ciudadanas en contra de todas estas iniciativas y hay una preocupación porque afecta a las fincas de muchas de las personas que allí viven. ¿Y cómo se explicaría a la ciudadanía? Está la legislación vigente española, la legislación europea que has comentado y el interés que se tiene desde la Comunidad Económica Europea, pero ¿cómo se explica a la población que esas explotaciones pueden ser beneficiosas para el país, ¿no? Para este tema de explotación de recursos, y que no lo vean como una amenaza, porque al final pues va a haber problemas medioambientales, de impacto. Y bueno, un poco la pregunta es, ¿a qué iniciativas se pueden hacer para intentar convencer a las personas que allí viven? Pues la verdad que es el meollo de la cuestión de esto que estamos hablando, ¿no? Yo creo que todo parte de la educación, ¿no? Primero de entender un poco desde abajo y que se expliquen todo este tipo de situaciones, pues, que seamos educados en eso, lo primero, ¿no? Y luego pues habría una parte de amplio diálogo. O sea, yo creo que entre empresa, administración y asociaciones y ciudadanía deberían de juntarse y hablar, a ver, tener un diálogo claro, exigir lo que decía antes, ¿no? Exijamos a esos proyectos que sean transparentes, que sean sostenibles, que sean adecuados con respecto al medio ambiente, que se busquen unas restauraciones que sean interesantes, que se busque futuro allí, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo también, que es el otro punto, los recursos están donde están,
no están en otro sitio. Entonces, no es como yo decido montar una fábrica de coches, la monto aquí o allí, depende de los recursos están allí, ¿no? Entonces, pues evidentemente habrá que hacer un balance entre unas cosas y otras para ver si podemos llegar a un punto claro. Yo creo que siempre hay un punto donde las empresas tendrán que ceder en ciertas cosas y la ciudadanía tendrá que ceder, buscando minimizar impactos, evidentemente. Pero sí, es el punto clave de esta conversación. Lo primero, enhorabuena y menos más que he venido porque sois fenomenales. Y ahora vamos, yo soy no soy geólogo ni lo quiero ser. Lo primero, agradecidísimo a que soy un colectivo poco sectario y por eso estoy aquí, cada vez me gustáis más y me servís más para entender todo esto. Bueno, dicho lo cual, soy un pesimista, pero que un pesimista no es más que un optimista bien informado, como vosotros, como tú cuando juntas 300 niños y luego los vuelves a soltar. La realidad es la que es. Lo de Jaime ya ha sido estratosférico. Yo soy celador forestal, trabajo en Sierra Nevada, en un parque nacional. Dice eso y es el sumum de los sumum. Animales por todos lados, rarísimos, buenísimos. La realidad no es esa. La realidad es lo que tú dices. La realidad es que la administración, que no es una señora, que somos todos, estamos a por uvas. O sea, totalmente al contrario. Lo que tú comentas del PON y del PRU, para el que no lo sepa, es más o menos el Padre Nuestro del parque. Se dicen los recursos, se dice no sé qué, se dice la gestión y es un puñetero desastre. Es de marciano. Ahora estamos celebrando los 25 años de parque y como yo le digo a los míos, no vamos a celebrar 25 más al paso que vamos. Se hacen 2 ciclos de conferencias. Un ciclo de conferencias es el turismo enfocado a la montaña y otro ciclo de conferencias es los científicos aplicados al agua. Perfecto, perfecto. No tiene nada que objetar, excepto si no eres marciano. Yo desde mi coche del parque, yo veo habitantes, veo vacas, bueno, cada vez menos, cada vez habitantes más aburridos, cada vez vacas más aburridas, cada vez, o sea, una cosa, lo que tú dices, una marcianada. Una marcianada. Surge al otro lado de la sierra un geoparque, que es totalmente lo contrario. O sea, no es que la administración impone, es que los habitantes dicen, coño, pues vamos a ver qué hacemos. Excepto pelearnos con el pueblo de al lado, que es lo más socorrido. Entonces se genera ilusión y es alucinante. Y eso que se llama geoparque se hace, bueno, lo engancharemos con la geología, que si no me vaya a echar y no me vaya a dar más. Lo que tratamos es de superar esa gran frase lapidaria, que es que menos da una piedra. No, las piedras dan una pila de cosas. Sí, las piedras dan una pila de cosas. Entonces, eso es lo que, en mi opinión, hace el geoparque. Con los escombros de Sierra Nevada, de las cumbres de Sierra Nevada, por un lado van a la playa y se pierden, en una costa es mejor no meternos ahí, y por el otro lado rellenan una cuenca, en fin, y sale un geoparque, con los escombros y los sedimentos de Sierra Nevada. Parque Nacional, Parque Natural y otros parques naturales que rodean la cuenca esa. Digo esto, que parece que no tiene mucho que ver, porque yo creo que estamos en un punto de avance y de dejar atrás todos los fallos que Jaime ha comentado y abrirnos al futuro de una cosa que no tenga tanto corsé. Respecto a lo que has dicho, lo que hay que generar justamente es eso. Es un espacio para que, como ha dicho Roberto, pueda florecer la ilusión y pueda florecer algo nuevo sin tanta traba. Porque si quieres un resultado diferente, tienes que hacer una gestión diferente. Y la gestión más encorsetada y más desastre no puede ser. En Sierra Nevada no solo hay montañeros corriendo por las montañas. Bueno, corriendo por las montañas los fines de semana, los días de diario no vaya a correr ni Dios.
porque estamos currando el resto de los habitantes. Entonces, eso de abrir de par en par como si fuera que no, que eso está abierto 24 horas. No solo eso, lo que hay es el resultado de la gestión que ha habido. Pues lo que tienes que hacer es ponerte a la cola, que ha llegado el último. Me refiero yo y mis compañeros. Bueno, yo no llegué el último, a mí me parieron allí, entonces tampoco es mérito mío lo que digo. Entonces, es lo que decimos, el futuro quizá esté en lo que él dice, en hacer un punto de inflexión, darnos cuenta que los territorios están abiertos 24 horas, que hay que gestionar los 24 horas, 365 días al año. Y no dejarnos llevar porque nos impongan las reglas alguien que solo va de viernes a domingo. Bueno, o 2 días más si es puente. Creo bien, quizás aquí tenemos otra persona que vive en Andalucía que pidió la palabra. Igual nos completa algo. Tu reflexión de cómo era realista bien informado. No, pero realista bien informado. Bueno, no sé si me tocaba, que... Bueno, te vi, no sé si metí mucho la pata, pero como estábamos en Andalucía. Sí, gracias. Sí, efectivamente. A ver, la pregunta que hizo Marta tiene una respuesta fácil. O sea, para convencer a la gente hace falta taparle los ojos y que no conozcan la realidad de la minería. Eso yo creo que en Galicia tenemos ejemplos y yo vivo en un entorno minero, en Huelva, faja pirítica, más todo lo que le quieras echar. Y claro, a ver, es que a una le entra auténtico terror de pensar que pueda haber que le puedan montar una actividad minera no a la puerta de casa, no, simplemente en la comarca, en la provincia. Aquí tenemos el caso de Minas Sans Fins, la gente protestando desde hace no sé cuantísimo tiempo, antes de que se produjeran daños, y ahora pues resulta que los vertidos están y la Junta de Galicia revoca la licencia de vertidos a todo lo pasado. Y ahora el Parlamento de Galicia pues, consigue votar masivamente el cierre cuando caduque la licencia para que no se continúen las actividades. En Andalucía empezamos el siglo con el vertido de Aznalcóllar, que muy bien, muy bonito. Bueno, Boliden se fue de rositas hasta el día de hoy, la empresa responsable se fue de rositas hasta el día de hoy, no puso un duro, nos lo comimos el marrón nosotros, pagamos de nuestros bolsillos la restauración aparente, ¿vale? La contaminación está ahí, nos la estamos comiendo en el pescado del Golfo de Cádiz, ¿vale? Porque eso es así, eso es un hecho, porque hay una contaminación que es visible, hay un cambio paisajístico, pero luego la gente que somos de ecología sabemos de cadenas tróficas y sabemos a dónde van a parar las cosas. Cuando por fin las orillas del Guadiamar se han puesto medianamente decentes con el dinero de todas, pues ahora resulta que se reabre la mina de Aznalcóllar y la Junta de Andalucía le da una licencia para verter durante 17 años más de 80.000 millones de litros con cadmio, arsénico, etcétera, y atravesando con una tubería de 30 kilómetros toda la vega para ir a dar al estuario del Guadalquivir, a Doñana, a las puertas de Doñana. ¿Esa es minería responsable? Pues yo creo que no. ¿Pero ese es un caso? No, es que eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Una, poca transparencia. Es dificilísimo, yo como profe me ha sido siempre dificilísimo llegar a tener datos fidedignos de lo que realmente las empresas van a hacer para explicarle a mis alumnos lo que hay. Por lo tanto, falta de transparencia, porque suele haber además pues, alianza entre administraciones y empresas. Segundo, ¿quién explota? ¿Quién es el dueño de la explotación? ¿Por qué cierran y abren las minas? O si de repente abren minas, ahora entra una racha de que hay que abrir minas, hay que abrir minas, hay que abrir minas, y dentro de 15 años hay una racha de que hay que cerrar minas, hay que cerrar minas, hay que cerrar minas. ¿Por qué? O sea, ¿había o no había? ¿Tecnologías nuevas? No, en general está muy ligado a la economía especulativa, está ligado al juego en bolsa. Entonces estamos hablando de un modelo, en donde quienes van a tener la mina en su comarca no tienen absolutamente ningún poder de incidencia sobre esa actividad minera.
A mí me parece muy bien llevar a los niños a ver a las minas, claro que sí, es que me parece que son recursos que son imprescindibles, pero plantearles en abstracto un problema ético de las dimensiones que supone el decir somos consumidores, necesitamos consumir y nos parece bien o nos parece mal que se abran minas, caray, es que lo que hay es que plantearlo en un contexto, lo que hay es que plantearlo en un modelo económico. Entonces, la minería no puede ser responsable en el modelo económico que tenemos, en donde, bueno, pues la economía especulativa juega un papel fundamental en todo lo que es, vamos, o como está pasando ahora con la agricultura. Es que ya tampoco tenemos agricultura, es que ya tenemos fondos de inversión que están detrás de la agricultura. Es que el mismo problema que tenemos con eso lo tenemos en Andalucía con los olivares. Es que ahora las grandes empresas que quieren instalar fotovoltaicas porque es lo más de lo más, y yo soy partidaria de la transición energética hacia renovables y toda esa serie de cuestiones, lo que no puede ser es que a la gente le quiten los olivares y se los cambien por placas fotovoltaicas. Bueno, lo de Pepa creo que tocó ya todos los puntos que había que tocar, ¿no? Esa fue la pesimista, no la realista bien informada, la pesimista. No sé si respondemos desde aquí. Yo una acotación... A ver, bueno, para atenuar el pesimismo, por lo menos. Bueno, no sé si... A ver. Una anotación simplemente, ¿no? Que además en el año 2005, yo soy funcionario, pero tuve una crisis de no poder seguir comulgando con ruedas de molino con la teoría de conservación y me marché a la Isla del Hierro, sabático, y tenía ahorros y los gasté en tiempo libre y airear la cabeza, ¿no? Y por cierto, un amigo italiano me dijo, ¿por qué haces eso? Digo, porque necesito poner la cabeza a cero. Y dice, no lo hagas, que a nuestra edad ponemos la cabeza a cero y no vuelve a arrancar nunca más, ¿no? Así todo me arriesgué y la cabeza arrancó en la dirección que yo creía que iba a arrancar. Y una de las cosas que hice fue escribir con un profesor de filosofía de Cangas d'Onís, que estaba haciendo una tesis sobre los pastores, un libro que os lo podéis descargar gratuitamente si ponéis marqueses, funcionarios, políticos y pastores. Jaime Izquierdo y Gonzalo Barrena. Marqueses, funcionarios, políticos y pastores. El subtítulo es Crónica de un siglo de desencuentros entre naturaleza y cultura a los picos de Europa. Y ahí hay un análisis claro de por qué nos hemos equivocado. La teoría conservacionista que tenemos actual es la de la aristocracia, Alfonso XIII y el Marqués de Villaviciosa. La República intenta una rectificación, no lo consigue. Cuando leéis los textos de la República sobre conservación de la naturaleza, ves que va a llegar el 36 y que se va a liar. Y después retoman al final del franquismo la teoría conservacionista y tienen que hacerla encajar en el nacionalcatolicismo. Por tanto, aparecen ideas como santuario de la naturaleza, la virgen, la virginidad, que entre nosotros la virginidad, lo mejor que puede pasarnos a una determinada edad es perderla, porque si te mueres virgen no vas entero. Y entonces, a partir de ahí hacemos un análisis de por qué, cómo podría ser el futuro de la gestión de los parques nacionales europea, la razonable. Contando con la gente, porque los parques nacionales y los espacios protegidos, lo que nos falta es quién los maneja. Cierro con esto. Imaginaros cualquier parque urbano en que no hubiera jardineros. Se cierra, no se puede transitar por ahí, aparecen las ratas, aparecen los gatos y aquello acaba quemando la basura. Es decir, pues eso es lo que nos está pasando con los parques naturales. Por tanto, ¿quién los gestiona? Los gestionaba la cultura. Y eso es lo que no hemos entendido en España. Las culturas del territorio son los responsables de la conservación. Organicemos, primero entendamos el problema, porque, y con esto termino, para solucionar un problema lo primero que hay que hacer es una prioridad, es entender el problema. Y si no lo entiendes y empiezas a acumular legislación sobre dogmas, llegas al disparate actual, ¿no? Y yo soy crítico con ese asunto, pero creo que hay soluciones. Bien, yo, como también soy público, al mismo tiempo quería decir algo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jaime, porque yo, aparte de profesora de ciencias, soy rural, aldeana, y los problemas que hablan del rural, pues yo los vivo. Pero siempre, si es difícil, la administración no se pone donde se tiene que poner
para explotar cualquier recurso natural. Como hoy aquí, vuelvo a repetir, lo que nos trae son los recursos geológicos, esto ya es lo más de lo más difícil. Entonces, claro, oír lo que dice Fernando es una maravilla dentro de sus límites, que él ya dice los recursos están donde están y hacen falta, o no queremos recursos, no los vamos a usar. Eso es una realidad. Pero lo que dice Pepa lo vivimos en nuestras carnes, ¿no? Ya no tanto esas cosas que dice ella que salen ya a nivel del Estado, sino en cualquier sitio que vivas en Galicia, una cantera comienza, mientras tiene el permiso de, ¿cómo se dice?, de exploración, ya está explotada. Cuando le den el permiso de explotación, ya se fueron de allí, ya no explotan nada. Y la restauración viene de allí a años, cuando el sistema natural ya se restauró de alguna forma, ya hay una laguna, ya hay aves, ya hay plantas, y entonces la restauran, dicen, que es echar tierra que le sobra de otro sitio, es lo que hacen. O sea, yo siempre digo, mejor que no restauren nada, ¿no? Entonces, luego estos problemas tan grandes de Extremadura y de aquí, ¿no? Entonces, no sé, quizás que alguien dé más luces, porque si no, están los realistas bien informados y el ingeniero con tan buena voluntad y casi dos posturas enfrentadas, ¿no? A ver si hay alguna otra petición por allí arriba. Es que hay turnos de preguntas. Bien. Damos el turno de preguntas, ¿sí? Bien, bien, bien. Pues lo mío va al hilo de lo que está diciendo Puri. Yo quería dirigir esta pregunta al director del Geoparque, porque nos dio una visión del Geoparque como que ofrece unas posibilidades para la población local, para tratar de asentar a la población local y que no se vayan marchando. Y una visión me pareció a mí que están haciendo una labor encomiable en el sentido de la divulgación y de la educación ambiental, me pareció muy bien, pero no vi que nos hablara nada de qué se está haciendo por preservar este medio natural, en el sentido de qué posibilidades desde el Geoparque hay para poder preservar estos recursos geológicos y que la explotación de estos recursos geológicos, no solo de las minas, sino también de todas estas empresas de las que usted nos habló, de desarrollo turístico y tal, ¿qué tipo de impacto van a generar también sobre el medio natural? Porque yo estoy pensando en cuando lleguen todos esos barranquistas, ¿qué efecto va a producir sobre estos ecosistemas, sobre esta fauna, sobre esta flora? Lo estoy viendo ya a largo plazo como un camino de Santiago, es decir, una desfeita. Bien, en primer lugar, te tengo que decir que un geoparque no es en sí una figura de protección, es decir, el geoparque no tiene ninguna competencia en protección. Debe de velar por la conservación de los recursos y defender esa conservación, igual como también están implicados los ayuntamientos y de alguna manera también pueden presionar para alguna cosa concreta. Pero realmente el hecho de que seamos geoparque, eso fue una de las cosas que se les explicó bien a la Asociación Gallega de Pizarristas, el hecho de ser geoparque no iba a suponer una figura adicional de protección dentro del territorio. Eso por un lado. Lo de los barranquistas, sí, siempre que se habla de barranquismo, incluso bueno, pensé en no decirlo, pero yo creo que hay que decirlo porque se hace barranquismo. Se hace un barranquismo controlado y con permiso de la Consellería. ¿De acuerdo? Es decir, no es un barranquismo descontrolado. Pero bueno, el recurso está ahí y a lo mejor pues uno de ustedes ahora coge y se va allí a tal sin pedir permiso. Eso puede pasar. No es masivo. Por lo menos a día de hoy no es masivo. Y dentro del geoparque también estará la responsabilidad, porque como digo, en el geoparque también está el ayuntamiento donde están los barrancos. En mi ayuntamiento, en Riberdesín, no hay barrancos, los hay en Quiroga y en Folgoso, pues también podrá estar dentro de la competencia local vigilar todo eso, ¿no? Pero a día de hoy es un recurso que está controlado y que se pide permiso para ello. Hay muchos más recursos. Tenemos el recurso de las cuevas, por ejemplo, en el norte del geoparque, todas las cuevas de modelado kárstico, que son visitadas por espeleólogos y que también están
de alguna manera controladas y que no son masivas. Nosotros buscamos un turismo sostenible. Nosotros no queremos convertirnos en un territorio donde vengan aquí miles y miles de personas. No, queremos hacer un turismo controlado. De hecho, pues por ejemplo, mira, hace poco se organizó una concentración de autocaravanas. En cada ayuntamiento hay un área de autocaravanas, ¿no? Pero, bueno, digamos que la más frecuentada es la de Ribas de Sil, la vais a ver hoy, la de la playa fluvial, donde hacemos el evento del Sabores de nuestras rocas. Entonces hay una chica que tiene una empresa que lo que hace es gestiona, digamos, el apoyo logístico a los autocaravanistas. Bueno, pues ella quiso hacer una concentración de autocaravanas, ¿no? Y tenía capacidad para convocar a muchos autocaravanas, ¿no? Y pidió la colaboración del Geoparque. Lo primero que quería hacer todo en Ribas de Sil. Y yo, vuelvo al mismo de antes, yo que soy Ribas de Sil, le dije, no, si quieres la colaboración del Geoparque, lo que tenemos que hacer es, como venís 3 días, un día en cada... Aunque la estancia sea en San Clodio, porque las caravanas no se pueden andar moviendo y además no es el turismo que queremos fomentar. Sí queremos fomentar el turismo de autocaravanas, pero no 50 autocaravanas una detrás de otra, sino algo mucho más modesto, más localizado y más diseminado por el territorio. Entonces, de alguna manera se le organizó unas actividades complementarias a lo que hacían y ella quería traer muchas autocaravanas. Y dije, no, mira, allí caben en el territorio que tenemos nosotros, en la playa fluvial, caben 150 si queremos. Nosotros hicimos un evento una vez de 200 y pico. Y trae 50. Vamos a hacer una cosa modesta. Corta en 50 y lo hacemos bien. Los llevamos en los autobuses a ver los recursos y hacemos una visita guiada y es todo mucho más modesto. Eso es a lo que aspiramos, un turismo sostenible y que no sea, que no dañe el medio ambiente. Y de alguna manera, pues eso va al hilo también de lo que decíamos, del barranquismo y de todos los recursos que queremos poner en valor con moderación y con cautela. Un aviso a todos, tenéis que disculpar, pero por motivos de organización vamos a dar el turno a la última pregunta. Y sé que hay muchas preguntas en espera, de hecho yo me estoy inhibiendo también personalmente de hacer, porque es muy interesante, felicitaros. Vamos a hacer la última pregunta, vamos a rogarle que sea breve lo más posible, porque tenemos que pasar al turno de conclusiones, ¿de acuerdo? Para mantener más o menos el programa. Bueno, muchas gracias. Para ser breve, solo poner encima de la mesa, ¿no? Un poco respondiendo a una pregunta que ha lanzado al aire, que cómo le transmitimos a la población, ¿no? Que ¿no? Todos estos dilemas éticos de estamos usando recursos que los explotamos en sitios donde no hay condiciones laborales, ni ambientales, nada. Entonces, claro, yo creo que la población estamos acojonados porque sabemos que si nos pasa al lado de casa no va a salir bien por los ejemplos que tenemos, por las experiencias que tenemos. Eso es una herida a curar primero y después cómo nos vamos a creer nada si los recursos que tenemos nos duran tan poco, si un móvil, si no te lo cambias cada 2, 3 años, entonces es que ya no te funciona o eres un súper friki y puedes ahí arreglarlo y no sé qué, que está al alcance de pocos, pero la mayoría de la población no lo puede. Entonces va cambiando el móvil y es una cosa que sabemos que gasta muchos recursos. Cuando estos móviles realmente pueden utilizarse bien durante 10, 15 años, que no es ninguna tontería, digo los móviles y puedo esto cualquier cosa más, entonces empezaremos a creer, vale, vamos a explotar y lo haremos con garantías porque lo explotaremos lo que necesitamos, no esto de lo que pasa, bueno, lo que yo creo que pasa que es que usamos muchos más recursos de los que realmente necesitamos y con un impacto, por lo que sea, todo. Y solo una cosa que es, bueno, lo mismo que ha dicho ella, que cuidado con querer traer gente porque los territorios que tenemos demasiada gente sabemos que esto no es dañino. Sí, tenerlo súper presente, que el exceso de turismo es también muy dañino. Bueno, entonces yo creo que tendríamos que cerrar con una conclusión, una reflexión final. No sé qué os parece a vosotros ante este dilema de difícil solución. Yo al principio hablaba de la cuadratura del círculo
No sé, decir unas últimas palabras. ¿Por dónde empezamos? ¿Tú mismo? Bueno, ¿hay alguien que tenga un tractor de Barreiros aquí? Pues el que tenga un tractor de Barreiros es incombustible, es decir, no se termina nunca. Porque Barreiros, que era de origen aldeano, montaba tractores para siempre. Es decir, los tractores... Es decir, probablemente la transición energética, la transición del modelo, requiera también no solo el uso de los recursos, sino la responsabilidad sobre la duración. Y el capitalismo actual no está en esa clave. Está en usar y tirar permanentemente, ¿no? Y ese es uno de los grandes dramas. Con el reciclaje no lo arreglamos, ¿no? No sé cómo os pasará a vosotros, pero quizá yo tengo orígenes campesinos por parte de... Yo cada vez que tiro una botella de vidrio en un contenedor y oigo que se rompe, ¡uy! Sí. Me da como no sé qué. Porque vengo de la cultura de llevar la botella de vidrio. Entonces, no solo con eso lo arreglamos, necesitamos otro modelo. Por tanto, hay una necesidad de transición energética clara, pero hay una necesidad de transición de modelo de vida y de estar un poco más quietos en el territorio. Es decir, los aviones están todo el rato como locos para todos los lados. Yo ya me niego a ir prefiero ver un documental de Tailandia que ir a coger un avión e ir a Tailandia. Empiezo a tener ya cierta responsabilidad y, de hecho, ya no me voy a sitios donde hay mucha gente haciendo turismo por ese prurito, porque estoy jodiendo a alguien que tiene necesidad de acceso a la vivienda. Es decir, estamos en una sociedad confusa. No es solo una cuestión energética, es una cuestión de consumo y de volver a unas formas de vida mucho más pegadas a la tierra, ya que va la cosa de tierra, ¿no? Entonces, Gracias. Es una conclusión. Es una conclusión, digamos, que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero que es colateral, ¿no? Pero va por ahí los tiros, ¿no? A ver. Evidentemente, lo que ha sacado esta última pregunta o esta última reflexión es claro, ¿no? El reducir es lo primero que tenemos que hacer. No podemos ir a la velocidad que vamos. No hemos hablado de circularidad, no hemos hablado de minería urbana, evidentemente hay un montón de cosas. Es un tema peliagudo, entiendo la postura o sea, yo estoy aquí defendiendo la minería, evidentemente, es el papel mejor de toda esta audiencia. El más fácil. El más fácil, sí. Entonces, bueno, pues desde nuestro lado yo creo que el tema de la transparencia debe de mejorarse, porque bueno, veo que parece que hay casi todo el mundo está muy concernido con respecto a eso. Y bueno, desde nuestro punto de vista como industria, yo sí que veo, a lo mejor esa parte no la veis, la industria ha cambiado muchísimo y esto no es cuestión de vender nada, pero ha cambiado muchísimo y está hablando en unas cosas mucho más que hace 10 años. Yo trabajaba en el geominero cuando ocurrió lo de Aznalcóllar y me acuerdo perfectamente de las imágenes, pues trabajaba en el departamento de GIS y teledetección del geominero de Madrid y me acuerdo perfectamente de las imágenes de la contaminación de aquello y me impacta tanto como a cualquiera de los que estemos aquí. A mí me encanta salir a la montaña o como a todo el mundo, pero creo que es una industria que es necesaria y que, bueno, que tiene que mejorar, evidentemente, que lo está haciendo mucho mejor también. Y, bueno, pues volvemos a lo mismo. Reducimos, pero ¿y si no tenemos todo, qué hacemos? Vamos a buscarlo a Mauritania, que allí no nos importa. No sé, algo que decir. Bueno, yo estaba revisando aquí si me había quedado algo por decir y la verdad que no. Simplemente, bueno, pues deciros simplemente nosotros dentro de un montón de publicaciones que tenemos, hay una que se ha convertido en nuestro eslogan y nuestro karma, ¿no? Que es que nuestro geoparque, bueno, hablamos de él como una geología muy humana. No se puede entender la geología si no ponemos al hombre encima de ella. No se puede entender un proyecto basado en recursos naturales si no hay población. Necesitamos tener una población local estable y crear un recurso sostenible que nos permita seguir viviendo aquí, que es un poco el mensaje que intenté transmitir desde el principio. Yo creo que ya que estamos en el Geoparque, por eso se hizo el simposio también en el Geoparque, para llamar la atención sobre todas estas cosas. Y hablando de geología y que los recursos naturales, como dijo Fernando al principio, es casi todo lo que usamos menos la comida y deberíamos ser conscientes de lo que usamos y de lo que mal usamos y malgastamos.
Y evidentemente el quiz está en lo que dijo Pepa, que el sistema capitalista no está para darle los recursos a las personas, sino que está para enriquecerse ciertas personas y para especular con los recursos. Ya sin especular la cosa la tendríamos difícil porque ya hemos sobrepasado el planeta y ya con todos los que vivimos en él, ya sin especulación sería difícil, pero vivimos en la especulación y en el sistema capitalista y en el sinsentido. Entonces, bueno, pues nos llevaremos la reflexión y las cuestiones enfrentadas y, bueno, ya que somos profesionales de la educación, somos profesores, pues bueno, lo que decíais antes, que transmitirle a la gente joven ese espíritu crítico, ¿no?, que es el que deben tener. No ir a sacar los recursos de un sitio que nosotros no vemos y luego contradictoriamente apoyamos esos países y somos todos voluntarios de cosas que están lejos, pero hay que ser consecuentes con la realidad. Y bueno, muchas gracias porque las personas que trajimos aquí tienen visiones diferentes de lo que son los recursos geológicos y de lo que es el medio rural y de lo que es la explotación del medio rural y la pervivencia del medio rural, ¿no? Cada uno desde su óptica. Por eso os estamos muy agradecidos que hubierais venido y que nos dierais este prisma de visión. Muchas gracias. Gracias.